Día Mundial del Corazón, arrancó en 2000 esto, un poco para tomar conciencia de una enfermedad que se lleva aproximadamente 17 millones de vidas por año, y paralelamente es una, justamente como decíamos al principio, de las enfermedades que tal vez más podemos prevenir con una metodología preventiva vinculada a la vida sana. Es por eso que está con nosotros quien es el doctor que lidera el equipo de cardiología del Instituto Gama de la ciudad de Rosario, Claudio Sigalini, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Claudio? Bienvenido. ¿Qué tal, Nacho? Buenas tardes. ¿Cómo están todos? Bueno, en un año tan complejo y tan vinculado, ¿no?, a la enfermedad, a la pandemia, ver los números de las muertes que dejan las enfermedades cardiológicas la pone mucho más en valor a tratar de prevenirla y cuidarla, ¿no? Sí, sí, sin duda, por supuesto. Y eso, eh, realmente el impacto que tiene sobre la salud es tremendo. Calcular que estos 17 millones representan un tercio de la totalidad de las muertes a nivel mundial. Lo más importante de esto es que más de la mitad de ellas se producen en gente joven, en menos de 60 años, son muertes prematuras. Entonces, esto tiene un impacto a nivel sanitario muy, muy importante. El segundo mensaje, que a pesar de esto que impresiona, que impacta, que da miedo, es que tenemos buenas noticias. Y lo dijiste vos, hoy la medicina cardiovascular ha avanzado muchísimo. Realmente es tremendo el impacto que tienen todas las medidas de prevención que se toman a nivel poblacional, todas las campañas que distintas sociedades científicas, desde los ministerios de salud, se han hecho para concientizar a la gente para que deje de fumar, para que se mantenga en peso, para que haga ese ejercicio, para que controle el colesterol, para que controlen la presión arterial, para que bajen el consumo de sodio, para que controlen su diabetes. Todo eso sumado a la efectividad de los tratamientos, eso es para prevenir, para tratar de que la gente no se enferme. Pero cuando la gente se enferma también tenemos tratamientos muy efectivos, tanto desde la farmacología, desde los tratamientos con fármacos, con pastillas, como las intervenciones. Hoy por hoy el que es tomado a tiempo, el que se puede prevenir, el que se le puede detectar una afección cardíaca a tiempo, realmente tiene muchas posibilidades de tener una longevidad normal y una calidad de vida normal. Y ese es un poco el mensaje del Día Mundial del Corazón. No olvidar el corazón, no olvidar las arterias, que es sin duda la primera amenaza, la principal amenaza que tenemos para morir o tener discapacidad, pero también recordar que realmente si uno es cuidadoso y no se deja de atender y toma medidas de calidad de vida saludables, las posibilidades de evitar esto y de padecerlo, o por lo menos tener una edad muy tardía, son realmente enormes. Doctor, para aquellos que se sienten habitualmente bien, que no tienen ningún inconveniente, ¿cada cuánto es recomendable hacerse un chequeo? Mira, en general recomendamos que después de los 40 años el chequeo sea anualmente. Uno empieza a cuidar el corazón desde el nacimiento. Una vez que, o desde la vida intrauterina, hoy ya se chequea el estado del corazón y hay enfermedades que se pueden detectar ya en vida intrauterina, durante el embarazo. Generalmente, realmente apenas nace un bebé, lo primero que se le hace es un ecocardiograma, un ecodoppler cardíaco para ver que no tenga alguna alteración congénita. Después, en la etapa de la adolescencia, de la niñez, tienen los chequeos predeportivos que ayudan mucho a detectar problemas congénitos. Pero después de los 40 años empieza a prevalecer lo que es la enfermedad coronaria, la enfermedad arterial, el infarto, el ACV. Y ahí es importante chequearse, y chequearse anualmente, ir a un especialista, sobre todo si uno se conoce dentro de una población de riesgo, si tiene antecedentes en la familia de este tipo de enfermedades, si es diabético, si se sabe con el colesterol alto, si es fumador, si es obeso. Esos son los pacientes que tienen que tener más cuidado. Si es hipertenso, por supuesto. ¿Cuál es el deporte mínimo? O sea, de ahí para arriba obviamente todo es bueno, pero lo mínimo, lo que vos podés decir, si haces esto, vas a colaborar mucho con tener un corazón sano. Lo mínimo que recomendamos es caminatas. Digamos, caminar es sumamente saludable, caminar, digamos, por lo menos
3, 4 veces por semana, 1 hora, realmente es lo más saludable, es lo mínimo recomendado. Todo deporte tiene beneficio para el sistema cardiovascular. Lo mínimo que le pedimos a la gente es que camine. Caminar es realmente muy importante, sumamente saludable. Es una enfermedad muy vinculada también al estrés, ¿no? A la demanda laboral. Cuando uno tiene una vida más tranquila, por lo general es menos propenso. Sí, sí, eso es un tema complicado porque a veces uno le da mucho peso a esto y por ahí te encontrás con factores que no se pueden modificar. Muchas veces el estrés laboral, el estrés poblacional, a veces no lo podés manejar, no lo podés manejar, no lo podés modificar, Nacho. No depende de uno a veces. Entonces por ahí tratamos de enfatizar a la gente que modifique lo que puede modificar. A veces el estrés es digamos, el precio que tenés que pagar por llevar una vida productiva, por una vida activa, más en un país complicado como este. Claro. Eh, Sí. lo que sí hay factores que son muy determinantes como la depresión. La depresión realmente es muy mala y cada vez hay más evidencia de que se asocia con ACV y infarto. Entonces hay que estar muy, muy encima del estado de ánimo de los pacientes, porque realmente el estrés es malo, pero la depresión es muy mala. Y eso tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cómo estamos en Argentina en materia de cifras? Al principio hablamos más las globales, pero en nuestro país, ¿cuál es la situación? Mirá, veníamos bastante bien, digamos, se habían hecho muchas campañas tratando de concientizar a la gente para inculcarle hábitos saludables. Hay un programa que se realizaba conjuntamente entre la Sociedad Argentina de Cardiología y la Federación Argentina de Cardiología, tratando de disminuir la mortalidad cardiovascular con un objetivo 2025. Lamentablemente, la pandemia ha de alguna manera interrumpido lo que se venía haciendo. O sea, lamentablemente la gente hoy por hoy tiene como prioritario protegerse del COVID y ha descuidado un poco su salud cardiovascular y eso es peligroso. Lamentablemente el que se venía tratando hoy no se controla mucho menos, la gente asiste mucho menos a la consulta cardiológica. El que se tiene que intervenir muchas veces no se interviene por miedo a internarse en una institución que tiene pacientes COVID y tiene miedo a contagiarse. El que tiene un infarto se queda en su casa con dolor de pecho y no consulta o demora en la consulta, llega tardíamente. ¿Pasa eso, doctor? ¿En serio? ¿Sí? Y lo mismo pasa con el ACV. Lamentablemente, durante la pandemia la mortalidad cardiovascular ha aumentado. Aumentó en España, aumentó en Italia, aumentó en China. Y ya tenemos algunos datos de que ha aumentado acá en la Argentina. La mortalidad hospitalaria del infarto aumentó como 2 o 3 puntos con respecto al año pasado. Y eso es fundamentalmente porque la gente llega más tarde al hospital, ¿no? Llega menos, vienen menos. Muchos se quedan en la casa incluso a morirse. Pero el que llega con un tiempo de retraso importante y eso es realmente muy importante para... los primeros minutos del infarto son fundamentales para salvar vidas. ¿Qué dato? Y lamentablemente la gente ahora consulta tarde. ¿Qué dato este último que nos estás dando? El temor que genera esta pandemia, que hay mucha gente que hasta con un infarto o con una ACV elige no ir al sanatorio. Aparte teniendo en cuenta que son altos los protocolos que se están dando en los sanatorios y el riesgo que se corre, bueno, este es un hecho prácticamente extremo, pero también el riesgo que se corre dejando de hacer todo tipo de consultas y tratamientos, ¿no? Sí, y no es solamente en cardiología, digamos, un dato que me pareció muy llamativo y muy significativo es que en una encuesta que se hizo en sobre instituciones privadas en Argentina, el 20% de los pacientes oncológicos, pacientes que estaban en tratamiento por cáncer, habían abandonado el tratamiento. Eso es tremendo, es terrible. No solamente pasa en cardiología, digamos. El miedo al COVID es real, es cierto, digamos, la amenaza del COVID es cierta, pero no por eso tenemos que descuidar enfermedades que son aún más amenazantes y más peligrosas, más dañinas. Este año se va a morir muchísimo más gente por una enfermedad cardiovascular que por el COVID. Vos fíjate con las cifras que estamos hablando, un pequeño aumento porcentual de la mortalidad cardiovascular te lleva miles de vidas. Entonces es algo que no debemos descuidar, tenemos que cuidarnos del COVID.
pero no descuidar enfermedades que son letales y para las cuales se venía trabajando también y para las cuales tenemos tantas herramientas para prevenirlo. Eso Doctor, es un poco el mensaje. le quiero agradecer mucho esta comunicación, sobre todo en este día tan particular y por la información que nos dio, que sirve para concientizar un poco en este año tan complejo. Muchas gracias. Gracias a vos, Nacho, por el espacio y bueno, mucha suerte.